Tu casa en Israel. Empezamos con unos chistecitos para reírnos un poquito. Papá, ¿qué es un dictador? Dice, una persona que hace lo que quiere sin tener en cuenta las opiniones de los demás. Ah, como mamá. No, no tan exagerado. Segundo, hay para mujer y para hombre. Si tu ex te dice, nunca vas a encontrar a alguien como yo, dile, esa es la idea. Ahora, dice, una mujer siempre debe tener en su cartera una foto de su esposo, para que cuando tenga un mal día, la mira, respire profundo y diga, si puedo con este, puedo con todo. Ahí fue para las mujeres. Hay para las mujeres, hay otro. La mujer hace las cosas en la casa sola. El hombre pone un clavo y quiere que le pasen el clavo, el martillo y la escalera. Es verdad, acá fue de la mujer para el hombre. Lo que uno parve, uno neutro. Dice, ¿sabías que inventaron algo para atravesar las paredes? Sí. ¿En serio? ¿Qué es? La puerta. Es para poderes sobrenaturales. Está bien. Les conté todos. Creo que les conté todos. Me acordé de un chiste cuando estaba hablando uno de que un señor que le daba besos a la suegra que tenía su foto en la billetera. Sí. Entonces, ¿por qué? pasaba cualquier cosa y le daba un beso a la suegra. ¿A la suegra? ¿A la foto de la suegra? Cada vez que le pasaba algo malo le daba un beso a la suegra. Sí. Y al final, después de darle muchos besos a la suegra, pero ¿por qué cada vez que te pasa algo malo le das besos a ¿Le la das un beso a suegra? la suegra? Es porque sé que existen cosas peores. Chiste de suegra. Chiste de suegra. No, bueno, tuvimos para esposa, todo chiste, humor. Vamos a la perashá, pasuk por pasuk. Bueno, si tienen un humash pueden abrirlo, si no voy a leer pasuk por pasuk. Esto, capítulo 22, pasuk 2, así empieza la perashá. Vamos. Vayar Balak, y vio Balak, hijo de Tzipor. ¿Interesante cómo se llamaba el papá? Tzipor. Tzipor es como pájaro. Bueno, eran nombres, en la antigüedad eran nombres clásicos que te ponían nombres como animalitos. Dov, está bien, yo qué sé. Hay un montón de. Laví, león. Hay muchos nombres en la antigüedad y también en hebreo que a veces tienen que ver con una similitud con animal. Entonces, Balak era el hijo de Tzipor. A lo mejor hay alguna metáfora en esto. ¿Qué vio Balak? Et kol asher asa Israel, todo lo que le hizo Israel, la emorí, al emoreo, al amorí. ¿Cuándo? La perashá pasada. ¿Quién nos atacó? Dos reyes grandes, Sihón y Og. Sihón, Melech a Emorí, el rey de los Emorí, y Og, el rey de Bayán. Los dos eran reyes muy fuertes imperio, y los derrotamos. ¿Qué vio Balak? La fortaleza de Israel. La fortaleza de Israel, cómo le habían batido al enemigo. Entonces, Vayagor, recién dijo Balak, ¿vieron? ¿Prestaron atención? Bueno, ahora el pasuk 2. Vayagor Moab, y temió Moab, mi Peneam. ¿Por qué temió Moab? Por el pueblo. ¿Qué pueblo? Por el pueblo de Israel. Pero la pregunta dice, ¿y temió Moab? ¿Se refiere al rey de Moab o a Moab al imperio? ¿Entendieron? Porque lo que viene hablando era como que era el rey. Pero interesante, miren cómo lo dijo el pasuk. El pasuk dice, y temió Moab por el pueblo Meod, mucho, por Am Israel. Kirabu, porque vieron que Am Israel era muy fuerte, muy numeroso y fuerte. Vayakot Moab. Y el temor de Moab se hizo muy fuerte. Mi pene bene Israel, por los hijos de Israel. Interesante que el pasuk dice dos veces que el temor es de Moab. Puede ser que el pshat sea, cuando se habla del rey del pueblo, directamente te puede decir el pueblo, pero está hablando del rey. Y puede ser que está hablando de toda la nación, que toda la nación de Moab tiene miedo que ahora Israel se las agarre contra ellos. Pero Israel tiene alguna intención
de agarrárselas contra Moab? Para nada. ¿Está bien? Al fin y al cabo, con los otros dos reyes, ¿por qué fue? Porque ellos nos atacaron. Bueno, pero ellos no sé si saben o no saben. Ellos saben que de repente hubo una guerra ahí y tienen miedo que les pase algo. ¿Entendieron? Sí. Bien. Pasuk 3. Vayomer Moab. ¿Ven? Y dijo, sigue diciendo, Moab. Yo qué esperaría que diga, el rey de Moab. Sí. Pero puede ser que cuando esté hablando de Moab, esté hablando del rey de Moab. Ese es el y se dice así, ¿entendieron? Sí. Porque ¿qué significa? Y dijo Moab, ¿quién? El gabinete de gobierno, pues. Puede ser el gabinete. Vayomer Moab, el Signé Midian. ¿Con quién quiere unirse? A los ancianos de Midian. O sea, como que van a buscar a otra nación. Van a hablar con los ancianos de Midian. Atá y le dicen. O sea, ¿por qué? Esperen. Le digo por qué. Porque son otras naciones limítrofes. Israel ya derrotó a Og y a Sihón. Tenemos otros dos reinos que están ahí al lado. Uno es Midian y otro es Moab. Israel no tiene ninguna intención. Israel quiere entrar en el Extrán. Pero ellos tienen miedo. Entonces los van a llamar a los ancianos y ¿qué les dicen? Atá, ahora, y el Ajajúa Kaal, el Kaal, la congregación de esta nación, el Kol Seliboteno, como que van a arrasar con todo. Miren el mayal que traen. Kilhoj Ayor, como el toro, o la vaca, o el toro, etiere casadé, como arrasa sobre el pasto del campo. Es como que si viene todo el ganado y te arrasa. Así nos van a hacer. ¿Entendieron lo que le dicen? O sea, tienen miedo de que ahora Israel se les agarre contra ellos. ¿Está claro? Sí. El cosa boteno, que el Johayor etiere casadé. Y ahora me dice, entre paréntesis, mira, dice, y Balak, hijo de Tzipor, Melech le Moab, era el rey de Moab, Baet ahí, en ese entonces. ¿Qué viene a decirme? ¿Qué me viene a decir? De nuevo, Balak era el rey de Moab en ese entonces. ¿Por qué me dice en ese entonces? Porque antes se refería al pueblo. O sea, eso puede ser porque antes venía hablando de la nación y tiene la comunidad y ahora me dice que el que está comandando es este. Pero ¿por qué me dice en este momento? Puede ser que este sea un nuevo rey. Claro, porque dice Baet ahí en este momento. Porque antes de este se ve que había otro. Y este es el nuevo rey. ¿Entendieron? Está bueno el que ¿no? Aparentemente había otro rey. Y después venga otro también. Puede ser, sí, pero entiendo que este asumió hace poco, o en este momento, claro. En este momento que Moshe Rabenu, no, este es el rey que va a querer contratar a un hechicero para maldecir a Israel. Pero ¿es relevante que sea el nuevo rey? Si es relevante, y puede ser, no sé, buena pregunta. Tiene que serlo. Tiene que ser relevante, porque si no, ¿para qué me lo dice? ¿Qué me interesa a mí? Si es, claro, ¿qué me interesa? Si la Torá no hay palabras de más. O sea que si lo dice, el contexto viene a decirte algo, habría que descubrir qué. Pero yo entiendo que, podría decir, es un rey nuevo, es un rey que no se tiene, si tiene tanta seguridad, tiene miedo que va a pasar. Y por eso tenía miedo de que conquisten. Puede ser. Entonces, como el rey recién tomó el poder, o no sé si tomó el poder o lo heredó, no sé qué pasó. Está bien, puede ser. Muy bueno. Pudiera ser que el rey anterior no fuese como él, como se acuerda cuando muere el faraón, sí. No conocía a Yosef, se levantó otro faraón y sí. ese fue el que hizo. Claro, en faraón tenemos, claro, ¿se acuerdan? Es algo parecido. Había un faraón que quería a Yosef y se levanta otro faraón que ni lo conoce. Este también nos ataca, hay que ver si el anterior, a lo mejor el anterior de Moab no tiene ningún problema con Israel. Tenemos que decir algo más. Amón y Moab en cierta manera serían parientes. ¿Por qué? Por las hijas de Lot. Amón y Moab fueron los dos hijos de Lot. Sí. Lot era el sobrino de Abraham. Sí. Y Abraham le salvó la vida a Lot. Después Lot se tuvo que escapar porque lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y sus hijas, ¿se acuerdan? Lo emborrachan porque piensan que no queda gente en el mundo. Y tienen 2 hijos. Y de ahí viene Amón y Moab. En cierta manera Amón y Moab son parientes, nos deben una. Entonces podrían estar bien con Israel o no esperar que nosotros le vamos a hacer algo malo. Como Edom, ¿no? Claro, podría ser que el rey de Moab normal, no se hubiese comportado bien con nosotros y Dios hubiese dicho cuál acabó. Pero este rey se porta mal. Este rey que tendría que portarse bien se porta mal. ¿Por qué? Porque se espera de alguien pariente, que te reciba con las manos abiertas, que te dé de comer. ¿Entendieron? Puede ser que eso, voy a decir, Baeta ahí viene a criticar a este rey y nos viene a explicar también por qué actúa así como es. ¿Está bien? ¿Está bien? Puede ser que este rey a lo mejor no viene, hay que ver si es un rey propio de la comarca o vino de otro lado, también eso hay que ver. Y también,
como es un nuevo rey, Sí. o sea, no tiene literatura, no sabe de la historia. Puede ser eso. Eso dice. A lo mejor no es un rey propio de la Y los de la pueblos- genealogía de Moab. Porque dice, este rey es en Moab. Claro, La pregunta es si este rey es moabita. claro, ¿Entiendes? Puede ser que sea un rey que venga de otro lado claro. y no sea de Moab. Y también que los pueblos que no son Israel pierden su historia. Sí. Porque él no sabe lo que podía saber el rey anterior, que estaba emparentado y todo Exacto. iba a entrar en conflicto. Claro, claro. Puede ser. Tiene lógica que sea un rey que vino de otro lado o que tomó el poder hace poco, no sé. Pero justo en el momento que está ahí, es nuevo, aparece esto. Israel viene con toda, pelea contra esos reinos, gana y tiene miedo. ¿Se entendió este es el contexto? Vamos. Pasuk 5. Pero miren para qué, cómo tienen que prestar atención a las palabras en hebreo. Miren esto. Baishlach. Entonces, ¿qué decide el rey? Envíe. Presta atención a la palabra en hebreo. Malachim. A Bilam. Le mandó Malachim. Sin volverse locos. Y siendo con los pies en la tierra. ¿Qué es? Le envió Malachim. ¿Qué dijiste? Mensajeros. Pero dijo Malachim. Malachim no son ángeles. Por eso. Sí. O, tengo dos posibilidades. Que Malachim siempre significa ángeles y el pasú no tiene mucho sentido. Porque un rey quiere enviar gente para traer a alguien, ¿no? Entonces va a decir, y el rey envió Malachim. ¿De dónde tiene Malachim? ¿De dónde este rey tiene ángeles? ¿Tiene ángeles seres espirituales? No. Volvamos a lo más fácil. La palabra malach significa enviado. Enviado. Bien, bien. Y por eso a los malachim, seres espirituales de Dios, se los llama malachim. ¿Por qué? Porque son enviados de Hashem. La palabra malach, la raíz de la palabra es enviar. O sea, significa shlichim. Ahora, hay shlichim físicos, personas, y hay shlichim espirituales. Pero la palabra significa enviado. ¿Entendieron la clave? La clave no es volar de lo de arriba a abajo. La clave es de abajo hacia arriba. De nuevo. Eso sí, es parecido. Los seres espirituales que son malachim, que Hashem creó seres espirituales, sí. Ahora, ¿por qué se los llama malachim? No porque la palabra malach significa seres espirituales. Eso es lo que estoy explicando ahora. Sí. Malach significa shaliach, enviado. Es más, se puede decir así. ¿De qué palabra vendría? De melajá. El que hace tu melajá. ¿Qué es la melajá? El trabajo. O sea, el dueño tiene sus siervos para hacer un trabajo, ¿no? Son sus siervos para hacer el trabajo, ¿entienden? El malaj hace la melajá bueno, en el caso de Hashem hace todo a través de malajim. Pero malajim significa enviados. Como mensajeros. Mensajeros, sí. Es como comparar me imagino, los mensajeros que tuvo Abraham después de su Milá, que fueron Sí, muy bien. comparar eso. ¿Se acuerdan que hay una discusión entre los malajim que recibe Abraham? ¿Se acuerdan que Abraham recibió entre malajim? Y todos dicen, ¿y Abraham les da de comer? Sí. ¿Se acuerdan que les da de comer? Y todo esto pregunta, ¿cómo los malajim comen? Si los malajim son seres espirituales. Pero no eran enviados, entonces ¿qué era? Que después Entonces puedo dar una explicación más fácil. Sí, eran enviados, pero no malajim seres espirituales. Eran personas. Y por eso Abraham les dio de comer. Pero ¿por qué los llaman malajim? Porque eran enviados de Hashem. No, pero si son enviados de Hashem son seres espirituales. ¿No? ¿Hay otra posibilidad? Sí. ¿Cuál es? ¿Qué otra posibilidad hay? Que Hashem los mande y sean personas de carne y hueso. Y que se conviertan en personas de carne y hueso. Que son seres de carne y hueso que de repente son espirituales. No, una explicación más con los pies en la tierra. Claro, ahí. De nuevo, no. Hay una posibilidad que Hashem mande a alguien y esa persona que Dios manda te viene a decir algo Sí. y a eso la Torah lo llama malach. Que es el Talmid Jajam, alguien muy elevado. Y más que Talmid Jajam, más Un tzadik, un jajam. que tzadik, Hasid. más que Hasid, Profeta. profeta. Pero si Hashem lo envía es porque Hashem le habló. ¿Qué? Si Hashem lo envía es porque te designo para que hagas. ¿Cómo captó la palabra de Dios? Bueno, pero tiene que ser un Profeta. porque Obvio que el- tzadik, Hasid y todo. Es más, es Naví, un profeta. El único que tenía contacto era Moshe Rabbeinu. Es el máximo de los profetas. Pero hay otros profetas. Obvio. No, Pero, Pará, hay un montón de profetas. El máximo que habla con Dios cuando quiere es Moshe. Pero Abraham es profeta, Isaac es profeta, Yoshua es profeta. ¿Ves? Claro. Noah es profeta. Todos esos tenían
como contacto, contacto con directo, Dios, sí. o cuando dormían. Tenían contacto con Dios. Si es en sueño, no importa, pero contacto con Dios. Una pregunta rara. ¿Existe un Dios, o sea, en otra palabra, Dios les habló. Okay. Si Dios les habló, ya es profeta. ¿Está claro? Ahora, entonces los que fueron a hablar con Abraham Avinu pueden ser otros profetas que habían en esa época, que Dios los envió. De paso, y ahí ¿te acuerdan que estudiamos ese episodio? Con eso solucionamos el problema. ¿Cómo les da de comer si no comen? Sí, comen. Son personas normales. No personas normales, personas importantes. Hay un profeta. Profetas. Hay un Bueno, y por ahí eso Abraham Avinu los atendió tanto y se quedó parado y esperó lo que decían, porque debe ser que Abraham los conocía. Ahí fue cuando dijo que cuente las estrellas que iba a ser su. Cuando le dicen que iba a ser. No fue en esa, no fue, pero ahí al lado, pero no en esa. Ahí, cuando le dicen que iba a tener, que le da la noticia de que iba a tener hijo. Pero varias veces se lo dijo. Esta es la vez que vienen ellos y dicen, el año que viene, a esta fecha, tenés un hijo. Ahí fue. En esa no es la de las estrellas. Pero está bien, no importa cuándo viene, es esa. Existe. La estrella es antes. Pero muy bien. Una pregunta. ¿Existe un libro, Malachi, que es un profeta, Malachi? Hay un naví que se llama Malachi. Malachi. Muy bien. Sí, sería Malachi. Hay que ver cómo se escribe igual, pero sí. Pero más o menos. Puede ser como hay que ver que se llama Malachi por mi enviado. Pero es la misma raíz, ¿no? Sí, hay que ver, sí. Una pregunta es lo que dijo de Moshe. No sé si se escribe con Aleph o sin Aleph, tengo que ver eso. Mem, Lamed, todo. Que Moshe un tiempo se le quitó la profecía, me parece. ¿No? Moshe pierde la... No, ¿por qué quiere decir eso? Algo cuando hubo un pequeño. Ahora empezaron a ¿Algo mezclar pasó cosas. que no le hablaba a Hashem con Moshe o siempre habló con Moshe? Hubo el silencio. Algo escuché Una interpretación, pero para. Una interpretación. Pshat, desde que Dios se la revela a Moshe. Desde que nace hasta que. Desde la zarza. Desde la zarza hasta que muere. Siempre Moshe se quedó con profecía y 100% y llegó al mejor nivel. Perfecto. Hay una vez sola que se fue la profecía, que fue la semana pasada, que le pegó a la roca. Sí. Que ahí dijimos que por eso Dios lo castigó. O sea que se le fue de repente la conexión. Sí. Que Dios le dijo, hace esto, y Moshe no hizo exacto lo que Dios le dijo. ¿Se acuerdan la semana pasada? Fueron 2 veces que lo castigó, después pasó con la espada. Esa es la única vez que Dios se enoja así firme. Y perdió ahí un poco. Yo lo interpreté así. En cierta manera perdió cierta conexión de Dios y por eso transgredió. Si no, Moshe nunca transgrede. Sí, perfecto. Sí. Y el tiempo, porque claro, entre la parasha de Korah Sí. y la siguiente, ahí, o sea, pasan 30 y pico años. Sí. Eso no significa que no hubo profecía. Significa que ahí la Torah no dijo nada. No que no tiene profecía. Y ahí tenemos literatura de qué ocurrió ahí. No digo que no, no, pueden haber pesuquín después, en el medio, que me cuente cosas que pasaron en ese interín. Nada más que yo te dije que no tenés una perashá específica que te hable de... Puede haber cosas que pasan cuando de repente descubren ese que estaba violando el Shabbat. No sé en qué fecha fue, cuándo, en el primer año, el tercero, el cuarto, a lo mejor fue. O ese que maldijo, ¿se acuerda? El Mitzri, el hijo del Mitzri. Puede que hubo episodios. Nada más que lo más importante es, en la Torah me habla de lo que viene hasta acá y lo que viene ahí. Lo del medio no es relevante. Sí, no es relevante, o estuvieron deambulando en el desierto. Vale, y o sea, puede ser que después de las siguientes parashot nos dice cosas que ocurrieron en Sí, ese... siempre la Torah te puede decir cosas. No está cronológicamente. Exacto, no cronológico. De acuerdo. ¿Está claro? Sí. Seguimos entonces. Entonces, aprendimos una perlita. Esta perla, acuérdense. Malachim es enviados. Están los malachim espirituales, que son seres espirituales de Dios. Está que Dios maneja el mundo con todo tipo de malachim, seguro. Son cosas especiales. Y hay malachim que puede ser una persona, ¿no? No es que la persona es un malach. La persona está haciendo algo y por eso la Torah lo llama malach, porque es enviado de algo. Inclusive un enviado de un rey Moab, o sea, ¿qué pasó acá? Moab, ¿qué hizo? Agarró varias personas y dijeron, vayan a buscar a esta persona. ¿Y cómo lo llamó la Torah? Malachim. No porque esa persona tiene un estatus de un ser espiritual, no, sino porque claro, pero lo que tenés que saber es que la palabra malach significa enviado y punto, se te soluciona el problema. La palabra malach en hebreo significa enviado. Ahora, en cada caso, en cada contexto tenés que investigar.
sea, también Jacob le envió Malahim a Esab cuando se va a encontrar. Enviado. ¿Qué día envió Malahim? Enviados. Gente que estaba con él, lo mandó seres espirituales. ¿Entendieron? Cuando pelea la guerra contra el Malaje y Jacob. Sí, no, cuando se va a encontrar con el hermano, que no lo ve hace mucho, y le manda regalos. Le mandó a decir, vengo después de mucho tiempo. Dice, ¿qué mandó? Dice, Malahim. ¿Entendieron? Entonces tienen que saber que la palabra malaj es una palabra muy amplia. Y cuando la lean, depende el contexto lo que significa. Esas son palabras claves. Que la Torah juega así a propósito. Sí, pero eso me confunde. Bueno, pero a veces es a propósito. No a propósito para confundirte, para guardar secretos. O para que una persona, un lector que profundiza, saque la conclusión. Y el que no profundice tanto, bueno, no hace falta. Es para niveles de estudiosos de la Torah. Pero bueno, pues dice, si uno en realidad te marca lo que es la respuesta, que es un enviado, pero paralelamente te muestra que es alguien especial, es un enviado tipo que tiene que huyar. Algo... Sí, pero no siempre, porque en el caso de este rey, que está enviando Malahim a buscar para contratar a este Bilam, no tiene ninguna que duyar. Entonces ahí es enviado literal, sin que duyar. O sea, la palabra en hebreo original significa enviado. Ahora después esa palabra, cuando fue puesta para ser ese enviado por Dios, también se llamó Malahim. Sí, que pero puede por ser. algo te lo ponen, a lo mejor no. No, pero es a propósito. No, vos tenés que saber primero la raíz de la palabra, lo que significa en hebreo, y después vamos. Y después lo que en español se dice palabra polivalente. Poli es que tiene muchos, y valente muchos valores, muchos significados. Entonces una palabra puede tener varios significados. Entonces está en clave. Porque si yo la leo y entiendo esto, a lo mejor no quiso decir esto, quiso decir esto. Ah, bueno, tenés que darte cuenta. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Mismo el nombre de Dios, Elohim. Elohim también. Él. Vamos a una palabra más fácil. Él. Que nosotros a Dios lo llamamos Él, ¿no? O sea, vos decías un nombre de Dios. Sí, pero Él significa, antes que todo, fuerza. En hebreo puro significa fuerza. Como Dios es la fuerza de las fuerzas, a Él lo llamamos Él. Pero ¿entienden? La palabra ya significa algo. Y después se aplica. ¿Entendés? No es que significa la palabra Él, significa Dios. Siempre. No. ¿Entendieron? Lo que quiero decir es que es muy importante el significado de las palabras en cualquier idioma, más que todo en la Torá, porque esta es la palabra de Hashem. Entonces, si yo quiero entender un texto lo más profundo posible, primero, el tema gramatical, el tema de lo que significa la palabra. Porque si no voy a ir por lo que significa la palabra, puedo hacer un divague de lo que esté diciendo. ¿Entienden? Digamos que la palabra significa esto. Y yo digo, no, ¿sabes lo que pasó? La Torá dice que pasó eso. Y dice, ¿dónde dice eso? Sí, porque leí un comentarista y dice, bueno, muy lindo, pero no es lo que dice acá. Sí, no, para. Primero vamos a lo que está acá, porque no me digas cosas que no tienen nada que ver. Yo quiero saber lo que está escrito. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí. En el estudio es muy importante el tema de lo que significa. Cuando yo digo, antes que todo, pshat, vieron que yo utilizo mucho, me gusta el pshat, que se traduce como la literalidad. La literalidad del texto es la base. Es lo más importante. Obvio que hay cosas más sodot y secretos. Pero primero, el pshat. El pshat significa lo que exactamente quiso decir la palabra antes que todo. Eso quiso decir la palabra. Yo estoy estudiando la palabra de ayer, ¿no? Entonces yo quiero entender lo que quiere decir la palabra. Antes que todo, pshat. No me vengas con cosas que nada que ver. ¿Entendieron? Sí. Si la palabra significa silla, y yo te digo, pero suma 344. ¡Wow! 344 Mashiach. Hermoso tu 344 y el muso del Mashiach, pero significa silla. No me ven. ¿Entendés? Porque me estás mareando. Primero vemos lo que significa. Después si hay remasí, sodó, bueno, vemos. Pero, ¿entienden? No, 344 significa Mashiach. Y no, silla no significa Mashiach. Silla significa silla. ¿Entendés lo que quiero decir? Bueno, hay muchas explicaciones hoy en día así. Y se van, están volando. No hay que volar, hay que con los pies en la tierra. ¿Se entendió? Sí. Un paso más. Sí, ¿qué querías decir? ¿Adonai es Señor también o no? Claro, Adonut,
El nombre de Dios Adonai, para decirlo, significa mi Señor. O sea, a quien le debo todo. No, a mí yo aprendí también así. Y claro, porque significa eso en hebreo. Claro. Una vez le dije en voz alta acá y no le gustó a él. Pero vos quisiste decir mi Señor. Claro, porque a mí me enseñó de. No sé si tiene algo que ver entre Cotures o Ashkenazí, pero de la parte donde iba yo en Buenos Aires, si cuando te querías referir, podés decir Borolam y eso, pero cuando decimos, para no decir. Que dijiste Amonai, como se puso a reír, que recién también se enojó. También se me quedó ahí. No, porque él dice, no, porque nosotros en vez de decir la D, para no decir el nombre de Dios, por eso, ponemos una M. Y él dijo, pero si decís Amona, está diciendo como un dios de otros pueblos, amonita. No, vos no dijiste eso, yo no quise decir. Está bien, ¿no? Está bien hasta acá, ¿qué llegamos hasta acá? Entonces, un paso más. Sí. Un paso más. Claro, y después podemos hacer tipo como un resumen fácil de que habla de lo que significa realmente la persona, así no nos mareamos. De lo que significa la perashá. Claro, porque si no como que muchas partes y la mareamos todo. Bueno, voy a hacer un resumen. Esperen, voy a hacer un resumen. Esperen, el último paso que haga un resumen. Le envía Malachim a Bilam. Acá aparece Bilam por primera vez. Ben Beor, hijo de Beor. Les digo que el papá de Bilam se llama Beor. No sé qué significa. Petora. Petora entiendo que es la región de Petora. Asheralanar, cerca del río, entonces tiene que ser un río importante. Si dice cerca del río, tiene que ser un río importante. Puede ser que sea el Éufrates. O sea, tiene que ser algo de por Irán, por Irak, porque es el río importante. A menos que sea un río cualquiera. Pero como dice al lado del Nar, parecería que no es un. Si vos decís. El Jordán. No sé, puede ser. Tendría que ser un río importante. A la Nar, no dice cuál. Eretz Bene Amor. Fíjate cómo no tiene. La Torá tampoco me dice. La tierra de su nación. No me dice exacto dónde está. Licrolo. Para llamarlo, Lemor. Diciéndole. Ine Am Yatzami Mitzrayim. Un pueblo salió de Egipto. Ine Kisae Tenares. Cubre la tierra. Beuyo Shemimuri. Está enfrente mío. Y ahora le voy a decir. Por eso quiero que vengas. Te necesito para que lo maldigas. Le dice. Beatá, lejana Arali, mira lo que dice. Maldícemelo a esta nación. Kiatsumu Mimeni, porque es más fuerte que yo. Ulay, ¿qué es Ulay? Quizás. A lo mejor, Ujal Nakebo, lo voy a poder derrotar. Beagarelleno, mira, y lo voy a sacar de la tierra. Mira lo que dice. Kiadati, porque yo sé. Etayer te barej, me verás que al que tú bendices es bendito. Y al que tú maldices es maldito. Presta atención a la contradicción, si no hay una contradicción. Te quiero contratar. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque tengo un pueblo acá muy, muy fuerte. Y a lo mejor lo voy a poder derrotar. Por eso quiero que te contrate, para que lo maldiga. Porque yo sé que el que tú bendices es bendito. Y que tú maldices es maldito. Si el que él bendice es bendito. Y el que él maldice es maldito. Sí. Entonces, ¿por qué dice? A lo mejor lo voy a derrotar. Claro, porque no es Hashem. No, pero digo que es una contradicción. ¿Estás seguro o no estás seguro? Si estás seguro que el que él dice bendice es bendito y el que maldice es maldito, entonces seguro vas a ganar la guerra. Y si me decís, no, a lo mejor voy a ganar la guerra, entonces no estás seguro que el que bendice es bendito. Yo digo que es una contradicción que no se está. ¿Entendió la contradicción? Sí. Si yo te digo, si lo que vos dices siempre se cumple, entonces voy a lograrlo. Entonces, no, la verdad que yo sé que lo que vos decís siempre se cumple. Y te contrato, porque así a lo mejor gano. No, a lo mejor no, seguro. Entonces no la tenés clara. No la tienes clara. No la tiene clara el rey. Lo que está diciendo de esta persona. Y también lo que yo voy a decir, que la persona va a definir las cosas. ¿Quién es el único que define? Exacto. Bilam va a definir, Bilam no define nada. Tenía fama de milagrero, de que capta las cosas. Entonces él fue con esta. Un comentario así rápido. Sí. Ahora digo el resumen de la peralla. La conexión de Abraham con benditos los que te bendijeran y malditos los que te maldijeran, ¿va por ahí también? O sea, ahí es verdadero y acá es mentira. No, acá es lo que la gente piensa que es equívoco. Y cuando Dios dice, el que te bendiga será bendito, el que te maldiga será bendito, es seguro. Entonces tengo dos, la verdad contra la mentira. La verdad la puede definir solamente Dios. Un hombre no puede tener esos poderes. Es lo que piensan ellos, pero no es así. Toda esta peralla es una parodia, es una burla
a una persona que se piensa que tiene superpoderes y no los tiene. Voy a hacer un resumen de la perashá. La perashá, esta es una de las únicas perashot de la Torá que pasa algo fuera de Israel. Todo lo que lo cuenta esta perashá, que Am Israel está en el campamento. O sea, como que Am Israel dice, como que no se entera. ¿Qué pasa acá? Hay un rey que tiene miedo, contrata a este Bilán que tiene fama de tener poderes espirituales para que maldiga al pueblo de Israel. Dios no lo va a dejar, Dios va a decir, solamente vas a decir lo que yo diga. Al fin y al cabo esa persona va, intenta varias veces decir cosas y solamente le sale bendiciones. 1, 2, 3 veces. Después de la tercera vez, el rey Balak se enoja. Dice, para eso te contraté, para eso no hubiese venido. Y él le dice, yo te dije que solo... Y te voy a decir lo que va a pasar en el final de los tiempos. Y le empieza a decir cosas del futuro. Interesante, ahí Bilam capta cosas del futuro. Después de todo eso termina ahí, entonces Bilam se tiene que ir, porque Balak no pudo triunfar con lo que dijo, y al final de la perashá hay un episodio muy duro, que tiene que ver con la semana que viene, pero está en esta perashá, que se empiezan los hombres muchos hombres de los Yehudim, se empiezan a prostituir con las mujeres de Moab y midianitas. Y eso trae una peste muy grande, donde el gran protagonista que salva toda la situación es Pinjas. Así termina esta perashá. O sea, pero siempre como que se habla esto en la semana que viene, pero también se puede hablar en esta perashá porque está acá. Eso fue un vídeo por Milán. Y ese consejo lo dio Bilam. Ahí vemos que Bilam es un rollo. Ahí Bilam dio el consejo. Sí. Por eso cuando llega. Y funcionó. Y después Bilam lo mata. De eso Sí. esas cosas raras, sale Ruth, de ahí sale de Ruth, ¿puede ser? Ruth, no del pueblo Moab sale Ruth. De ahí de esas cosas. No de esas cosas raras, de esa nación. De Samson. Sí. ¿Quién No de las fue cosas esa raras. nota que dijo? Pero vino de miles de años después. No, sí, sí. Que lo ¿Eh? mata, yo, tantas cosas que dijo que- ¿Quién? El que hace justicia y que hace que la peste te termine y salga es Pinjas. El nieto de Aarón. Mata a Milán. No. A Bilán lo matan cuando van con el ejército. No sé si está claro. Habría que ver quién fue. Pero el ejército de Israel ahí lo agarra y cuando van a hacer justicia con Midian por todo lo que hizo. Y ahí estaba él. Y ahí lo agarraron. ¿Y a Balak? ¿Balak qué le pasa? Balak no, sigue su reino ahí, no interviene más. Ya vio que no tenía nada que ver, no pasó nada ¿Y el pueblo y los israelitas tuvieron que pasar por Edom o no pasaron por Edom? lo eludieron. Pero, ¿y cómo? Tuvieron que eludirlo. Fueron por atrás y fueron por atrás de la montaña de Jordania. O sea, tuvieron que bajar hasta ahí. Bajar, se metieron ahí como el Yamamela, donde ya se termina Yamamela. Sí. Te metes para ahí y subís. Wow. ¿No? Que yo creo que Bilam pudo haber sido más malo todavía. ¿Quién? Bilam. En el sentido de que cuando... Yo puedo... Espera. Sí. Que él bendijo a Israel y pudo haberse quedado callado. ¿No? Bendijo y pudo... Sí, en ese sentido fue positivo, que bendijo. El tío fue apreciado porque dijo, quizás tengo tan mala que me salen bendiciones, me Sí. quedo callado, me mato. Claro. No, yo podría decir ahí que si Bilán no hubiese dado el consejo que dio al final, Ah, sí. puede ser que ayer lo hubiese guardado. Muy bien, me gustó. Al final fuiste bien. El consejo Pifió en el final, claro. El pecado de Bilán no fue acá, fue más al Al final. final. ¿Por qué la tribu de Shimón fue la más afectada ahí? Los de Shimón. Sí, pero eso es la semana que viene. Porque entiendo que son los que más pecaron. Y bueno, era Cosby, la Margarita con uno de Sí, Shimón. exacto. No recuerdo. Sí. Siempre. Siempre un príncipe de Shimón. Gracias. Pero eso lo dejamos siempre para la semana que viene, que esto empieza a Pinjas. Bueno, Shabbat Shalom a todos. Un placer haber estado con ustedes. Ahí le mando un poco. Gracias. Tiene buena calidad de tarde. Sí, genial, así, calidad. Sí.